Bueno, pues vamos a ver cuáles serían las ecuaciones para un plano inclinado en el que el cuerpo está ascendiendo. Entonces, fijaos, primero sería, como digo, un plano inclinado, tendría un coeficiente de rozamiento mu, tendría un determinado ángulo alfa, pero fijaos, para luego hacer los cálculos de quién sería, bueno, para luego unos cálculos que vamos a hacer, este ángulo, aunque sea de 45 grados, yo siempre lo voy a pintar así chiquitito, ¿vale? Como no vamos a hacer el dibujo a escala, que como dije en el otro vídeo es simplemente para entendernos, pues lo pintamos chiquitito por lo que luego diré. Y ahora lo que pasa es que ese objeto, como se está moviendo paralelo al suelo, ¿vale? El suelo está inclinado respecto a lo horizontal. Los ejes también los vamos a poner inclinados. Vamos a poner un eje que va a ser transversal al movimiento, que lo vamos a llamar eje T, y un eje que va a ser perpendicular al movimiento, que lo vamos a llamar eje N, ¿vale? Sería el equivalente al eje X y el eje Y, solo que los vamos a girar y así, y entonces no los podemos llamar X y Y porque no es horizontal, ¿vale? Esta es la mejor manera de resolverlo. Bueno, y el cuerpo tiene una masa M. Para que suba, pues sí o sí tiene que haber una fuerza con la que tiremos de ella. Pues como decía, tiene que haber una fuerza que podría tener ángulo, pero eso ya sería un problema bastante difícil. Pero bueno, podríais combinarlo con los problemas estos de plano horizontal en el que lo puse con ángulo. Para simplificarlo, para no hacer muchísimas variantes, vamos a suponer que la fuerza es paralela al suelo, o sea que solo tendría componente tangencial. ¿Qué más fuerza hay? El rozamiento, que como esto se está moviendo hacia la derecha, pues vamos a pintar el rozamiento hacia la izquierda. Sería esta la fuerza de rozamiento. También, como esto apoya sobre el suelo, fijaos que la normal no iría para arriba. La normal siempre tiene que ser perpendicular, se llama normal porque eso significa perpendicular al suelo. Pues por eso hemos pintado los ejes así perpendiculares y paralelo al suelo. Para que la normal, fijaos que iría hacia el eje normal y solo tendría componente normal. ¿Y ahora qué es lo que pasa con el peso? Pues el peso va hacia el centro de la Tierra, con lo cual iría hacia abajo, pero respecto al horizonte, ¿vale? No respecto al suelo, sino que iría así con cierto ángulo respecto a los ejes, ¿vale? Pues entonces este peso P, lo mismo, como no es no es ni normal ni tangencial, sino que tiene cierto ángulo, pues hay que descomponerlo en, en tangencial y normal. Nos venimos perpendicular al eje normal, llegaríamos hasta aquí, pues esto sería la componente normal del peso o directamente el peso normal. Y si nos venimos perpendicular hasta el eje tangencial, este pequeña componente sería el peso tangencial o la componente tangencial del peso. Entonces ya nos olvidamos de este de aquí y trabajamos con peso normal y peso tangencial. Como siempre, yo me lo dejo ahí calculado. Exacto, me lo dejo calculado. El truco, lo pinté con poco ángulo porque ahora fijaos de este, que bueno, que lo he tachado, pero bueno, se ve claro. Este ángulo alfa es este mismo ángulo alfa, ¿vale? No hay confusión porque este de aquí no es. Entonces por eso lo pintamos chiquitito, para saber por el teorema este de las paralelas, como una de las perpendiculares, perdonad, como uno es perpendicular al otro y demás, este ángulo y este ángulo es el mismo. Pues fijaos, el cateto opuesto de este ángulo es este segmento. Que este segmento, fijaos que tiene la misma longitud que el peso tangencial. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues ponemos como el cateto opuesto, el seno de alfa será peso tangencial dividido entre la hipotenusa, o sea, cateto opuesto entre hipotenusa, que es el peso, que es lo que he tachado. Vale, lo debería haber tachado después. Lo voy a hacer. Como he dicho, sería este angulito alfa de aquí, ¿vale? Y como digo, el cateto opuesto, pues decimos seno de alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa.
Pues de aquí despejamos que el peso tangencial es el peso por el seno de alfa. Y ahora fijaos que de este de aquí, de este ángulo, el cateto contiguo es este cateto de aquí, que se ve directamente que es el peso normal. Pues el cateto contiguo va con el coseno, pues coseno de alfa, peso normal entre peso, con lo cual la componente normal del peso es igual al peso multiplicado por el coseno de alfa. Y ya pues vamos a empezar a hacer los sumatorios. Ahora en vez de sumatorio en x y y, pues es normal y en tangencial. Primero es normal, ¿para qué? Para calcular la normal. Pues la resultante normal, o sea, en el eje normal, como esta se está moviendo en el eje tangencial, pues las fuerzas se tienen que compensar, o sea, la sumatoria de fuerzas tiene que valer 0. Las fuerzas que sean positivas tienen que ser igual, contrarrestarse con las negativas. Pues sumatorio, o sea, resultante en el eje normal tiene que valer 0. En el eje normal está la normal positiva y el peso normal negativo. Con lo cual, de aquí la normal es igual que el peso normal, ¿vale? Si esta fuerza tuviese ángulo, pues ahí es donde habría un cambio. Habría que meter la componente normal de la fuerza, positiva o negativa, en función de igual, ¿vale? O sea, sería, como hemos dicho, bueno, y como peso igual a masa por gravedad, pues esto sería masa por gravedad por seno de alfa. Y esto sería masa por gravedad por coseno de alfa. Pues peso normal, pues masa por gravedad por coseno de alfa. Y ahora nos vamos al sumatorio tangencial, que ahí es hacia donde nos va a preguntar la aceleración, con qué aceleración va a subir, o cuánto tiene que valer la fuerza para que tal valga la aceleración, o para que la aceleración valga 0, etc. Como siempre vamos a descubrir, vamos a deducir la general, y luego ya en cada caso particular pues tendré que calcular una cosa u otra. Pues la resultante tangencial es masa por esa aceleración, porque ahí sí puede que haya aceleración. Pues ¿qué fuerzas hay tangenciales? Pues la fuerza entera tangencial, pues la fuerza F, y como va para la derecha, positiva. Y el peso tangencial, negativo, pues menos peso tangencial. Eso es masa por aceleración. Y sustituimos el peso tangencial, y la fuerza de rozamiento, negativa. Entonces lo que vamos a hacer es, como hice en el otro vídeo, calcular primero la fuerza de rozamiento. Para ser sistemático, que es mu por la... Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, o sea, mu por m por g por coseno de alfa. Pues nada, resultante tangencial, masa por aceleración. Como hemos dicho, fuerza menos el peso tangencial y menos la fuerza de rozamiento. Eso vale masa por aceleración. Pues sería fuerza menos peso tangencial, que es la que va con el seno, pues menos masa por gravedad por seno de alfa. Y también menos la fuerza de rozamiento, pues menos mu por la masa y por la gravedad y por el coseno de alfa. Eso vale masa por aceleración. ¿Vale? Pues esta es la general. Aquí, en función de lo que nos pidan, pues ya vamos calculando una cosa. Por ejemplo, que nos piden con qué aceleración sube. Pues nos lo llevamos todo dividiendo esto. Nos llevamos la masa dividiendo. Sería fuerza menos masa por gravedad por seno de alfa menos mu por masa por gravedad por coseno de alfa. Fíjate, aquí se podría sacar como un factor común la masa y la gravedad, pero bueno. Bueno, así lo voy a sacar por... Aunque no, da igual, porque como luego nos preguntan, pero da igual. Lo podríais sacar, masa y gravedad, o lo que os dé la gana. Y si nos pidiesen la masa, pues la masa la ponemos aquí, la aceleración la ponemos aquí. ¿Vale? Bueno, no, porque habría que sacar factor común la masa. Bueno, la masa es bastante difícil, ese no sé, no tiene mucho sentido. Habría que llevarnos la masa sería sacar... Bueno, venga, vamos a hacerlo. Fijaos que si nos preguntasen la masa, pero esto ya por friquear, simplemente. Nos lo llevamos para allá sumando. Un segundito. Pues, ya simplemente por locura, nos lo llevamos todos los que tengan masa, nos lo llevamos para la derecha. O sea, fuerza, entonces sería masa por aceleración más
masa gravedad seno de alfa más mu masa gravedad coseno de alfa. Y ahora nos sacamos a factor común la masa. Entonces decimos que fuerza igual a masa que multiplica a aceleración más gravedad seno de alfa más mu gravedad coseno de alfa. Y ahora pues simplemente nos llevaríamos todo esto dividiendo, ¿vale? Que ya no lo voy a hacer. Todo esto de aquí nos lo llevamos y sería fuerza entre todo eso. Y uno que sí tiene interés, ¿vale? Esto lo voy a borrar, esta chorrada. Uno que sí tendría interés es que nos preguntasen la fuerza, porque fijaos que es lo que pasa cuando nos lo llevamos todo eso para allá. Bueno, la fuerza la tenemos aquí. Pues nada, perdona que me he liado por grabarlo así rápido el vídeo. Este sería la fuerza, antes de sacar factor común la masa y hacer esto el este. Y eso básicamente es lo que te suelen preguntar, ¿vale? Lo que te suelen preguntar es la aceleración. O cuánto tiene que valer la fuerza para que la aceleración valga cero. Pues sustituimos este de aquí, lo sustituimos por cero, desaparecería. Pues eso tiene que valer la fuerza.